La universidad nace a raíz de unas facultades extraordinarias que le otorgó la Asamblea Departamental al gobernador de la época, a Cristóbal Fonseca Cioce. Ya casi para vencerse esas facultades, en diciembre de 1976 se expide el decreto creando la universidad. Y el gobernador pues se dio a la tarea de buscar rector en varias regiones del país. Pensaba en profesionales destacados de la región, pero que se encontraban residenciados en otros lugares del país, cosa que no fue posible. Fue así como, viendo que se le acercaba el momento de entregar la gobernación por las aspiraciones políticas que tendría para el próximo debate, expide decreto nombrándome como rector de la universidad, de la cual tomé posesión el día 7 de diciembre de 1976. En esa primera etapa de falta de infraestructura, de donde se comenzó la universidad con unas simples 2 aulas y una que otra oficinita, sin recursos, con un tesón permanente del rector y el pequeño grupo de empleados que había en ese entonces, pues se logró poco a poco ir consolidando un ambiente universitario, un ambiente de estudio, mucho trabajo de concientización en la ciudadanía que no creyó durante mucho tiempo en la universidad. Estoy vinculado a la universidad desde el año 1977 y que la universidad se llamaba Universidad Experimental de La Guajira. Llamaba experimental porque inicialmente se tomó como un experimento, como una posibilidad hacia la creación de una universidad en forma dentro del departamento de La Guajira. Me entregaron simplemente la copia del decreto de nombramiento y tentativamente se señaló como local donde está funcionando actualmente la Casa de la Cultura. Se dieron unos pesos para acondicionarlo y se construyó lo que fue la rectoría, la dirección administrativa y las decanaturas. Con los salones, pues habían habilitado 2 salones. Inicialmente nace la universidad para que funcionara con un periodo de estudios básicos, ¿no?, para las carreras de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial, para luego, a través de un convenio con otra universidad, los estudiantes fueran a terminar sus estudios. Pero en el curso de ese primer año, nosotros hicimos una evaluación. Bueno, si la universidad fue creada precisamente para facilitarle a aquellos estudiantes de escasos recursos el que se pudieran profesionalizar, pues no tendría ninguna justificación el que ellos tengan que abandonar la ciudad, irse a otra parte. Fue como entonces nos dimos a la tarea de implementar lo que era la carrera en sí, con la ayuda de los decanos de esa época, y se estructuraron los 2 programas básicos con sus 10 semestres. En un comienzo pues no se tenía confianza en la universidad, hasta el punto de que llegaron a denominarla la escuelita, porque se diferenciaba un poco en el aspecto físico
de lo que era una escuelita. Unos cuantos pupitres, los escritorios que utilizábamos. Cuando yo me daba cuenta de que en alguna entidad oficial iban a desechar un escritorio, cualquier silla, pedía que me la regalaran, me la regalaban. Luego en la calle salía también a pedir para poder organizar la universidad. Yo terminé en el año 1976 en el Liceo Nacional Padilla. En enero de 77 me fui hacia Barranquilla, la Universidad del Atlántico, a inscribirme en la Universidad del Atlántico en uno de los programas de ingeniería. Pero desafortunadamente algunos papeles me hicieron falta, entonces regresé a Riohacha. Cuando regresé me enteré por rumores de que habían abierto inscripciones en la Universidad de La Guajira. Inmediatamente pues me acerqué a las oficinas que habían instalado en la Secretaría de Educación Departamental y allí hice mi inscripción. Fue la inscripción número 11. Por cuanto se pensaba de que para que una universidad fuera grande debía tener una planta física muy buena, dotaciones con aire acondicionado, laboratorios de una excelentísima calidad, y la universidad como tal disponía de reducido espacio, y como todo comienzo es por pequeñas cantidades, por pequeñas dosis, la gente no creía en la universidad. En esa sede solamente habían dos salones. En uno funcionaría un grupo que era para ingeniería industrial y en el otro salón funcionaría un grupo que era para administración de empresas. Mi sorpresa fue muy grande porque yo esperaba encontrar inicialmente una infraestructura mucho mejor. Resulta que en los dos salones de clases, además de funcionar las clases propiamente dichas, funcionaban las oficinas de la decanatura y de la rectoría. También funcionaban las secretarias de los decanos y del rector, dentro de los mismos salones. A pesar de ese hecho que yo considero que marcó la pauta inicial de la Universidad de La Guajira, hoy lo recuerdo como una gran anécdota, porque a pesar de lo que muchos en ese momento pudieron pensar, que la universidad pues no sería sino eso, una ilusión, hoy día pues podemos hablar de algo diferente. Porque cuando íbamos por el tercer semestre aproximadamente, en la administración de la doctora Lola de la Cruz de Pastrana, ella decidió no asignar recursos a la universidad porque suponía de que los costos que tenía la universidad eran tan caros que era mejor mandar a los 56 estudiantes a la Sorbona en París a que estudiaran cualquier carrera, que el departamento podía financiárselo. En aquel tiempo el doctor Effer, el doctor Juan Cohen, que fue el primer decano en ingeniería, y el doctor Jorge Vergara Carbó, pues muy preocupados, empezaron a trazar estrategias y se le pidió colaboración a la comunidad. Donaban cemento, bloques, techos, láminas de Eternit. Entonces quiso asfixiar a la universidad económicamente, mas yo no lo dejé, porque salí a la calle, unas veces en compañía de unos estudiantes, otras con profesores, y pedíamos dinero en la calle. Los profesores mantenían su sueldo permanentemente fijo, y en ese sentido, a pesar de la asfixia económica por parte de la gobernación, siempre mantuvieron ellos su sueldo. Nosotros construimos la biblioteca, las paredes, y el techo nos los donó el señor obispo de la ciudad, el señor Livio Reginaldo. El señor obispo nos regaló unas canaletas de 4 metros de largo, y esas canaletas las pusimos nosotros mismos, las montamos y hicimos la biblioteca, le hicimos el techo de la biblioteca.
Esas láminas, ahí habían algunas que estaban sentidas por más o menos por la mitad, pero las intercalamos, buenas y malas, y montamos el techo. Ese techo duró un tiempo en funcionamiento hasta que un día se vino abajo, con la fortuna de que se vino abajo en unas horas de inactividad, de las horas entre las 12 y 2 de la tarde, en el que no habían estudiantes en la biblioteca. Esa biblioteca entonces nos quedó sin techo. Retiramos el techo y no hallábamos qué hacer con ella porque sin techo no podía funcionar la sede de la biblioteca y no teníamos otros salones para tomarlo para que funcionara la biblioteca. Entonces el señor rector buscó de emergencia una carpa de lona y la colocó encima como a manera de techo de la biblioteca y se le puso un mástil en todo el centro para que no se acumulara el agua en el centro. Claro que desde fuera, desde el exterior, la biblioteca entonces con ese techo en esa forma con la lona parecía un circo. Entonces nosotros en vez de decirle la biblioteca le decíamos era el circo. Recuerdo mucho cuando yo llegaba al trabajo, que llegaba muy tarde, entonces yo trataba de entrar a la universidad por la parte de atrás. El rector estaba calante con el reloj pendiente de la hora de llegada. Entonces cuando ya el rector entraba, él se sorprendía que yo ya me encontraba en mi puesto y no sabía por dónde había entrado. Entonces estábamos tan compenetrados que no veíamos las dificultades, los inconvenientes para trabajar. Punto que eso era como una carretera destapada, ¿no? Y la brisa que soplaba era inmensa, eso se nos llenaba en las oficinas de tierra, todas esas cosas. Al comienzo yo era muy tranquila, ¿no? Yo me la pasaba ahí sentada en la oficina y de un momento a otro, cuando al comienzo que no conocía a nadie, cuando ya yo comencé a conocer a las personas y eso, que yo comencé a ser mi amigo, entonces ya me iba para una oficina, me iba para otra, entonces él optó por poner un timbre allá en la oficina de él para llamarme cuando me desaparecía de la oficina o duraba rato hablando allá en donde los estudiantes o alguna otra lado, y timbraba en toda la universidad. Entonces cuando ya todo el mundo sabía que era para mí, y Neily, corre, que te llama. La universidad tendría unos 2 salones donde se dictaban las clases, se oía lo que se transmitía en el otro salón porque estaban comunicados por pasillos y no había ventanas sino claraboyas, se colaba cualquier cantidad de tierra, la brisa, el calor, la luz del sol. Las condiciones eran muy difíciles realmente para el surgimiento de la institución. Allí hay que destacar muy claramente la posición y la voluntad de hacer las cosas del primer rector de la universidad, que fue el doctor Álvaro Romero Effer. Él era el alma de la universidad, era el motor de la institución, se encargaba de hacer todas las cosas. Es que, es más, ni siquiera nosotros teníamos un escritorio
porque yo recuerdo, yo tenía un escritorio y estaba detrás, un escritorio con una silla de esas cualquiera, una silla de esas que los pupitres cuando se le cae la parte del brazo. Y estaba en una puerta, entre medio de dos puertas, porque el salón, la oficina donde funcionaba la dirección administrativa, prácticamente el escritorio del director administrativo abarcaba toda la oficina. Entonces se me presentaba mi problema cuando alguien que entraba de este lado o alguien que entraba de este lado. Coincidía muchas veces de que entraban dos personas y yo quedaba atrás en la esquinita. Recuerdo especialmente cuando llegué al salón de clases como a las, no sé, tenía muy pocos días de estar vinculado a la universidad, y cuando entré, encima de los pupitres y en el asiento de los pupitres había por lo menos 6 o 7 gallinas, y entro y están escacareando y obviamente los pupitres sucios. Había llegado unos minutos antes de que los estudiantes se desplazaran al salón. Pensé muchas cosas en ese momento, porque sentí que había más gallinas que estudiantes. El señor de la cafetería, creo, tenía un criadero de gallinas allí, y entonces me causaba mucha reflexión. A las 5 de la mañana tú conseguías al doctor Romero regando las matas, porque había algunos árboles que se sembraron, árboles como de guanábana, árbol como de papaya. Yo recuerdo que él cuidaba tanto ese árbol de papaya que una vez suspendió a los celadores de ese entonces, porque cuando las papayas estuvieron maduras, al día siguiente no apareció una papaya, y entonces inclusive suspendió a los celadores porque se habían dejado robar la papaya. En mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar, no se puede tumbar, porque son orizas. Esa mata nace. Y había algo importante en nosotros, que teníamos hambre de aprender, teníamos deseos de aprender. Y para nosotros no había mundial de fútbol, ni había fiesta. Para nosotros era lo mismo hacer un sancocho en la universidad un domingo, mientras estaba jugando la selección Colombia en un mundial, y estar almorzando a la 1 de la tarde, aunque fuera arroz de sardina, porque teníamos un compromiso con el profesor de estadística, o con el profesor de matemáticas, o con cualquier profesor. Eso fue la fiebre de aprender que nosotros tuvimos. El paso de la doctora Lola de la Cruz de Pastrana como gobernadora del departamento, no recuerdo exactamente la fecha en la que ella se posesionó, pero sí sé de que fue dentro de los primeros 2 años de iniciación de clases en la Universidad de La Guajira. Ella no veía con buenos ojos que existiera en Riohacha, en La Guajira, en el departamento, una universidad. Ella propuso a muchos miembros del Consejo Superior de la época para que se cerrara la universidad, porque ella no estaba en condiciones de sostener la universidad, porque ella no creía en ello. Fue así como le propuso al Consejo Superior. Entre ellos estaba el señor obispo Livio Reginaldo, quien se opuso férreamente a la idea de que la universidad fuera cerrada. Entonces, como el señor Livio hizo contacto con el señor cardenal, y a través del cardenal se hizo contacto con el ministro de Educación, se llegó desde el ministerio a la conclusión de que no se optaría por el cierre de la universidad. En cambio, la doctora siguió presionando a la institución para su cierre, aun como no pudo cerrarla oficialmente desde el Consejo Superior. Entonces lo que se propuso fue asfixiarla económicamente, cuya asfixia económica fue durante el periodo de más o menos 1 año y medio, en el que no le giró 5 centavos de los aportes que debía corresponder al departamento. En ese entonces la universidad solamente recibía aportes del departamento, porque la nación todavía no participaba en el presupuesto de la misma. Fue así
cómo la doctora entonces, al asfixiar económicamente a la universidad, no había cómo funcionar, no habían dinero para que la universidad funcionara, para pagarle los sueldos tanto a los empleados como a los profesores y hacer las actividades propias del desarrollo académico, las inversiones necesarias. Entonces los estudiantes lo optamos fue por hacer una actividad que consistiría en tomar prestada una volqueta del departamento y también la banda departamental de música. Con ella en una noche hicimos un recorrido por toda la ciudad y nos deteníamos en las puertas de las personas que considerábamos que tenían algún dinero que podrían entrar a resolver nuestra situación. Entonces, ese recorrido lo hicimos durante toda la noche, poniéndole serenata en las puertas de estas casas y dejábamos un mensaje por debajo de la puerta. Al día siguiente volvimos, hicimos el mismo recorrido, explicándole a las personas de qué se trataba, en qué andábamos, y estas personas muy generosamente pues nos aportaron recursos con los cuales se pudo solventar la situación de iliquidez que contaba la universidad para el pago de los docentes y además para algunas inversiones que tendrían que desarrollarse. Porque el problema de la universidad era un problema bien delicado de presencia y entonces casi que la gente que estaba en la universidad tenía que tratar al resto de la comunidad con guantes de seda, porque cualquier enojo de cualquier persona podía llevar a una decisión política de cancelación de actividades o alguna cosa así. O sea, sufríamos un poco eso del desdén de la sociedad y especialmente de la dirigencia regional. Acá no ha habido todavía un gobernador que haya dicho la primera transferencia es para la Universidad de La Guajira. No. ¿Por qué? Como los gobernadores nuestros todos son políticos, la universidad no produce votos, porque esos votos no se pueden amarrar. Donde existe la verdadera opinión es en los claustros universitarios. Entonces los gobernadores la miran como cosa de segunda clase. Podían estudiar la misma profesión que había acá y la estudiar en otra parte, porque se pensaba que de pronto pues allá era mejor. Pero cuando nos encontrábamos, entonces hablábamos, por ejemplo, y cuéntame, ¿estás estudiando administración de empresas? Sí. ¿Y qué has dado tú? No, yo estoy en los estados financieros, estamos por esto y tal y cual. Oiga, y aquí, ¿por dónde van ustedes? Nosotros hemos dado esto y estos temas y estamos avanzando en esto. Y nos dábamos cuenta que el penso pues era el mismo. Prácticamente estamos viendo igual, ¿no? Entonces no veía esa diferencia. Ha sido un cambio paulatino, porque 15 años, 17, 18 años de universidad, eso no es mucho tiempo desde el punto de vista académico, pero sí ha habido un cambio progresivo, permanentemente en mejoría y principalmente con disposición de ánimo. Actualmente yo pienso que más del 50% de nuestros profesores por lo menos tienen un posgrado y la calidad pues ha mejorado, los estudiantes, esto todo está mejor indudablemente y seguirán mejores tiempos para la universidad.